Mi novia dijo, él me da lo que tu sueldito miserable no me dará jamás, pero ahora que tengo la vida que ella tanto quería, me busca desesperadamente. Mi nombre es Carlos, tengo 29 años y durante mucho tiempo creí que tenía mi vida más o menos encaminada. Estudié psicología, aunque no fue una decisión completamente mía. Mi padre siempre insistió en que debía elegir una carrera seria, algo que tuviera estabilidad. Nunca le interesaron mis gustos reales ni lo que yo quería hacer, para él, lo importante era que no perdiera el tiempo. Así terminé en la universidad, cursando una carrera que, si bien no odiaba, tampoco me apasionaba. Aprendí, me adapté y eventualmente me gradué. Conseguí trabajo en una clínica relativamente pequeña. No era el mejor empleo del mundo, pero era estable. Tenía un horario fijo, pacientes asignados y un ingreso que, aunque modesto, me permitía vivir. Fue en esa etapa cuando conocí a Abigail. Ella era todo lo contrario a mí en muchos sentidos. Tenía una personalidad fuerte, segura, directa. Sabía lo que quería, o al menos eso parecía. Venía de una familia con pocos recursos, algo que marcó profundamente su forma de ver la vida. Desde el principio me dijo que no quería repetir la historia de sus padres, que no estaba dispuesta a vivir con limitaciones ni preocupaciones económicas. Al inicio, eso me pareció admirable. Tenía metas claras, quería viajar, tener una casa grande, vestir bien, salir a restaurantes sin preocuparse por el precio. Yo, en cambio, era mucho más sencillo. No necesitaba demasiado para sentirme tranquilo, pero tampoco me molestaba la idea de aspirar a algo mejor. Comenzamos a salir y, durante los primeros meses, todo fue bastante normal. Salidas ocasionales, conversaciones largas, planes a futuro que parecían alcanzables si ambos trabajábamos para ello. Después de 2 años de relación, decidimos vivir juntos. Ese fue, probablemente, el punto donde todo empezó a cambiar. Al principio, compartir espacio parecía una evolución natural. Encontramos un departamento modesto, dentro de lo que yo podía pagar sin comprometer completamente mis finanzas. Abigail aceptó, aunque recuerdo perfectamente su expresión el día que lo vio por primera vez. Sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Fue más bien una de esas que se hacen por compromiso. Está bien, dijo en ese momento. Es temporal, ¿verdad? Asentí. En ese entonces, realmente creía que lo era. Los primeros meses viviendo juntos fueron una mezcla extraña de momentos buenos y tensiones silenciosas. Yo trabajaba largas jornadas en la clínica. Incluso en días de descanso aceptaba citas adicionales, y durante fechas como Navidad o fines de semana, cuando otros preferían descansar, yo aprovechaba para generar un poco más de ingreso. No lo hacía solo por mí. Lo hacía porque quería construir algo. Porque sabía lo que Abigail esperaba de la vida y, en cierta forma, también quería dárselo. Pero había un problema. Para ella, el dinero no era algo que se administrara, sino algo que se gastaba. Cada vez que recibía mi salario, parecía que ya tenía una lista mental de en qué utilizarlo. Ropa, salidas, artículos que no eran estrictamente necesarios pero que, según ella, hacían falta. Al principio traté de adaptarme. Pensaba que era cuestión de equilibrio, de encontrar un punto medio. No fue así. Las discusiones comenzaron de forma sutil. Comentarios aquí y allá, pequeñas críticas disfrazadas de sugerencias. No puedes vivir siempre así, me decía. Trabajas demasiado para ganar tan poco. Yo intentaba explicarle que estaba empezando, que la experiencia también era importante, que eventualmente podría aspirar a algo mejor. Pero ella no lo veía de esa manera. Para Abigail, el valor de una persona estaba fuertemente ligado a lo que podía generar económicamente. No lo decía de forma directa al principio, pero era evidente en su forma de hablar, en sus comparaciones, en las historias que contaba sobre otras personas. Una amiga mía tiene un novio que gana el triple que tú, comentó una vez, como si fuera una observación sin importancia. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque comenzaba a entender que cualquier respuesta solo abriría la puerta a una discusión más grande. Aún así, seguí intentando. Seguí trabajando más horas,
tomando más pacientes, reduciendo mis propios gastos para poder cubrir lo que ella quería. Pero había algo que no encajaba. Por más que hacía, nunca era suficiente. Fue en ese punto donde empecé a cuestionarme muchas cosas. No solo la relación, sino también mi propia vida. La psicología nunca había sido mi verdadera elección. Era algo que sabía hacer, algo que me daba ingresos, pero no algo que me motivara. Cada día en la clínica se sentía más pesado que el anterior. Escuchar problemas ajenos mientras ignoraba los míos comenzó a desgastarme. Y, en medio de todo eso, apareció una idea que llevaba tiempo rondando en mi cabeza. Un negocio propio. No algo grande al inicio, ni algo que prometiera resultados inmediatos, pero sí algo mío. Algo que pudiera construir desde cero y que, con el tiempo, tuviera potencial de crecer. La idea de la taquería surgió casi por casualidad. Siempre me gustó cocinar, y durante reuniones o pequeños eventos, la gente solía elogiar lo que preparaba. No lo tomé en serio al principio, pero poco a poco comenzó a aparecer una posibilidad real. Cuando finalmente decidí mencionárselo a Abigail, su reacción fue exactamente la que, en el fondo, temía. No fue una negativa directa. Fue peor. Intentó disimular. ¿Una taquería?, repitió, con una ligera sonrisa. Suena interesante. Pero su tono no coincidía con sus palabras. Le expliqué mi idea, el plan que tenía, cómo pensaba empezar poco a poco, reinvirtiendo lo que ganara para hacer crecer el negocio. Le hablé de sacrificios a corto plazo para obtener resultados a largo plazo. Ella asintió, pero era evidente que no estaba convencida. Aún así, seguí adelante. Renuncié a la clínica. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las pocas que sentí completamente mías. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo porque yo quería hacerlo. Los primeros meses fueron duros. No tenía una gran inversión inicial, así que empecé con lo básico. Un pequeño local, equipo sencillo y muchas horas de trabajo. Prácticamente vivía entre el negocio y la casa. Aprendía sobre la marcha, proveedores, costos, manejo de clientes, errores que costaban dinero y aciertos que apenas compensaban. Pero había algo diferente. A pesar del cansancio, me sentía más vivo. Sin embargo, en casa, la situación era otra. Abigail comenzó a mostrarse cada vez más incómoda con lo que yo hacía. No lo decía abiertamente al principio, pero sus actitudes cambiaron. Comentarios sarcásticos, silencios incómodos, miradas que decían más que cualquier palabra. ¿Y cómo te fue hoy en eso?, preguntaba a veces, evitando incluso mencionar la taquería. Con el tiempo, dejó de disimular. No puedo creer que hayas dejado tu trabajo por esto, dijo una noche, durante una discusión que comenzó por algo mínimo. Pasaste de tener algo estable a vender tacos. Intenté explicarle que era un proceso, que ningún negocio crece de la noche a la mañana, que necesitaba tiempo. Pero ella no estaba interesada en el proceso. Solo en los resultados. El dinero que entraba al inicio era limitado, como era de esperarse. En lugar de gastarlo, decidí hacer algo que consideraba lógico, reinvertir la mayor parte. Para mantener cierto equilibrio, me asigné un sueldo personal, prácticamente el mismo que tenía en la clínica. Lo suficiente para cubrir gastos básicos, sin comprometer el crecimiento del negocio. Para mí, tenía sentido. Para ella, no. Eres un tacaño, me dijo directamente una tarde. Ahora tienes algo propio y sigues viviendo como si no tuvieras nada. Le expliqué nuevamente mi lógica, con calma, tratando de que entendiera. Si no reinvierto, el negocio no va a crecer, le dije. Esto es a largo plazo. Su respuesta fue inmediata. Entonces es una basura de negocio. Esa frase marcó algo. No fue solo el contenido, sino la forma en que lo dijo. Sin dudar, sin matices, como si fuera una verdad absoluta. He visto suficientes programas como para saber cómo funcionan los negocios, continuó. En programas como Shark Tank, los negocios generan millones. Si lo tuyo no da eso, entonces no vale la pena.
Me quedé en silencio unos segundos. No porque no pudiera responder, sino porque empecé a entender algo que hasta ese momento había evitado aceptar. No estábamos viendo la vida desde el mismo lugar. No todos los negocios empiezan así, respondí finalmente. Eso es televisión, no la realidad. Ella negó con la cabeza, claramente frustrada. Pues tu realidad es mediocre, dijo. Y no pienso quedarme ahí para siempre. Hubo un silencio incómodo después de esa frase. No fue uno de esos silencios breves que se llenan rápido con otra discusión. Fue pesado, denso, como si algo se hubiera roto definitivamente entre los dos. Abigail no apartó la mirada. Al contrario, parecía más decidida que nunca. De hecho, lo pensé bien, continuó, cruzándose de brazos, y creo que me voy a ir. Sinceramente, pensé que eras alguien diferente. Tardé mucho en entenderlo, pero eres un mediocre. No respondí. En ese momento, cualquier palabra iba a ser inútil. Había algo en su tono que dejaba claro que ya no estaba hablando desde la frustración del momento, sino desde una decisión que llevaba tiempo tomando. Me limité a mirarla. Eso pareció incomodarla por un segundo, pero se recompuso rápidamente. De hecho, añadió, desviando ligeramente la mirada, conocí a alguien. Esa frase sí me hizo reaccionar, aunque traté de no demostrarlo demasiado. ¿Alguien? Pregunté, manteniendo la voz lo más neutral posible. Sí. Se llama Oscar, respondió sin rodeos. Es mayor que yo, pero sabe lo que hace. Es dueño de una constructora. Hizo una pequeña pausa, como esperando que procesara la información. Y gana mucho mejor que tú. Ahí ya no se trataba solo de una comparación. Era una declaración directa. Sentí una mezcla extraña de enojo y algo más difícil de describir. No era sorpresa, al menos no del todo. En el fondo, creo que ya intuía que algo así podía pasar. ¿Desde cuándo? Pregunté. ¿Eso importa? Respondió rápidamente. Lo importante es que él sí tiene claro lo que quiere. No está jugando a ser empresario con un negocio que apenas da para sobrevivir. No estoy jugando, respondí, esta vez con firmeza. Claro que sí, replicó. Dejaste un trabajo estable por vender tacos. ¿De verdad esperas que alguien tome eso en serio? Es un negocio, dije. Y está creciendo. Ella soltó una risa breve, seca. ¿Creciendo? Repitió. Por favor, Carlos. Te estás engañando. La conversación empezó a subir de tono rápidamente. No todo es inmediato, le dije. Las cosas toman tiempo. El tiempo es lo único que no pienso seguir perdiendo, respondió. ¿Así de fácil? Pregunté. 2 años juntos y simplemente te vas. No es así de fácil, dijo, aunque su expresión no mostraba duda. Es que finalmente entendí quién eres. Negué con la cabeza. No, entendiste quién crees que soy, respondí. Pero no tienes idea de lo que estoy construyendo. Lo que estás construyendo no sirve, interrumpió. Y no pienso quedarme esperando a que algún día, tal vez, funcione. Hubo otro silencio, pero esta vez fue más corto. La tensión ya estaba en el punto más alto. ¿Y él sí? Pregunté. ¿Oscar sí es lo que quieres? Él me da lo que tu sueldito miserable no me dará jamás. La frase cayó como un golpe directo. No elevó la voz. No fue un grito. Fue peor, lo dijo con total seguridad, sin titubeos, como si fuera una verdad evidente. Por primera vez en toda la discusión, no supe qué decir. No porque me faltaran argumentos, sino porque entendí que no estaba hablando solo del dinero. Estaba hablando de cómo me veía. De lo que yo representaba para ella. Y eso ya no tenía solución. Abigail tomó su bolso, como si todo ya estuviera decidido desde antes de empezar la conversación. No voy a seguir en esto, dijo. No es la vida que quiero. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Antes de salir, se detuvo un segundo.
Ojalá algún día entiendas, añadió, aunque su tono no mostraba ninguna intención real de que eso pasara. Y se fue. La puerta se cerró con un sonido seco. Me quedé ahí, de pie, sin moverme. No corrí detrás de ella. No intenté detenerla. Esa noche no dormí. No por tristeza, al menos no en el sentido clásico. Era más bien una especie de vacío. Como si todo lo que había estado construyendo en lo personal se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. Pero, curiosamente, no sentí ganas de rendirme. Al día siguiente, me levanté temprano. Fui a la taquería. Abrí como cualquier otro día. Al principio, todo se sentía extraño. El silencio en casa, la ausencia de sus comentarios, incluso sus críticas, todo eso, de alguna forma, había sido parte de mi rutina. Pero poco a poco, empecé a notar algo diferente. Había menos ruido. Menos presión externa. Por primera vez en mucho tiempo, podía enfocarme completamente en lo que estaba haciendo sin tener que justificar cada decisión. Y eso hizo una diferencia enorme. Comencé a organizar mejor el negocio. Revisé gastos, ajusté precios, mejoré la calidad de algunos ingredientes. Implementé pequeñas estrategias que antes no había considerado por falta de tiempo o energía. También empecé a escuchar más a los clientes. ¿Qué les gustaba, qué no, qué podía mejorar? Los primeros cambios no fueron espectaculares, pero sí constantes. Semana tras semana, el flujo de clientes empezó a aumentar. Nada explosivo, pero sí lo suficiente para notar que algo estaba funcionando. Reinvertí cada peso extra. Me mantuve con el mismo sueldo que me había asignado, a pesar de que ahora tenía la posibilidad de aumentar un poco mis ingresos personales. No lo hice. Tenía claro el objetivo. Hubo días difíciles, claro. Momentos en los que las ventas bajaban, problemas con proveedores, cansancio acumulado. Pero había una diferencia clave respecto a antes. Ya no tenía a alguien diciéndome que todo era inútil. Y eso, aunque parezca pequeño, cambió completamente mi forma de enfrentar las cosas. Con el tiempo, empecé a hacer pequeños ajustes más ambiciosos. Invertí en mejor equipo. Amplié ligeramente el menú. Trabajé en la imagen del lugar. Incluso comencé a considerar la posibilidad de abrir un segundo punto, aunque eso todavía estaba lejos. Pasaron los meses. Y, poco a poco, la taquería dejó de ser solo un intento. Se convirtió en un negocio real. No en el sentido de millones de la noche a la mañana, como ella decía, pero sí en algo sólido, estable y con crecimiento constante. Había días en los que, al cerrar, me quedaba unos minutos sentado, simplemente observando el lugar. Recordando todo lo que había pasado. Y, aunque no lo admitía en voz alta, a veces pensaba en Abigail. No con nostalgia, sino con una especie de claridad tardía. Entendí que nunca había creído realmente en mí. Que su interés no estaba en el proceso, sino en el resultado inmediato. Y que, en el fondo, no estaba dispuesta a construir nada, solo a llegar cuando todo estuviera hecho. Esa idea, lejos de afectarme, terminó dándome más impulso. Porque cada pequeño avance se sentía completamente mío. Sin validación externa. Sin comparaciones. Sin alguien diciéndome que no era suficiente. Y así fue como, sin darme cuenta exactamente en qué momento, mi vida empezó a cambiar. No de forma repentina. No con un golpe de suerte. Sino paso a paso. Día tras día. Decisión tras decisión. Hasta que, eventualmente, llegué a un punto en el que ni yo mismo habría creído posible meses atrás. El tiempo hizo lo que siempre hace, no pidió permiso y avanzó. La taquería dejó de ser una apuesta incierta y se convirtió en un negocio sólido. Luego en 2. Después en 3. Para cuando quise darme cuenta, ya no estaba atendiendo personalmente cada cliente, sino supervisando equipos, revisando números, organizando turnos y resolviendo problemas más grandes. Abrí más sucursales. No de forma impulsiva, sino calculada.
Cada nueva apertura venía después de meses de análisis, de asegurar que la anterior funcionara sin depender completamente de mí. No quería crecer rápido, quería crecer bien. Y lo hice. Seguí viviendo con lo mínimo durante mucho tiempo. Mientras otros habrían empezado a gastar en cuanto vieron dinero, yo hice lo contrario. Mantuve el mismo estilo de vida austero que tenía al inicio. No por necesidad, sino por decisión. Hasta que finalmente compré una casa. No era ostentosa, pero sí estaba en una zona privada, tranquila, segura. Por primera vez, sentí que tenía algo realmente mío, algo que no dependía de la aprobación de nadie más. También me permití un gusto. Siempre me gustaron las camionetas grandes. No era algo que necesitara justificar, simplemente me gustaban. Así que compré una pick-up. Grande, llamativa, bien equipada. Parte de mí la usaba como herramienta para el negocio, pero otra parte sabía que era algo más personal. No lo negué. Después de todo lo que había pasado, no tenía problema en admitirlo. Mi vida no era perfecta, pero era estable. Ordenada. Construida con intención. Y entonces, un día, el pasado decidió aparecer sin avisar. Estaba en una de las sucursales más recientes. No era la más grande, pero sí una de las más importantes estratégicamente. Revisaba inventario, hablaba con el encargado, ajustaba algunos detalles operativos. Era un día normal. Hasta que la vi. No fue inmediato. No llegó con seguridad ni con esa presencia que solía tener. De hecho, pasó desapercibida unos segundos. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba. Abigail. Más delgada. Más cansada. Había algo en su rostro que no estaba antes. No era solo el paso del tiempo, era desgaste. No dijo nada al principio. Se quedó ahí, a unos metros, como si no estuviera segura de si debía acercarse. Yo tampoco hablé. Solo la observé. Finalmente, caminó hacia mí. Bola, Carlos. Su voz ya no tenía la firmeza de antes. Bola, respondí, sin emoción. Hubo un silencio incómodo. Ella miró alrededor, como si intentara procesar todo. He visto lo que hiciste, dijo finalmente. Tienes varios locales, ¿no? Sí. Respuesta corta. No vine a presumir ni a explicarle nada. Ella asintió lentamente. Se nota, añadió. Todo se ve bien. No respondí. No había nada que agregar. Respiró hondo, como preparándose para algo. Carlos, yo. Quiero pedirte perdón. La frase salió directa, sin adornos. La miré sin cambiar la expresión. Fui injusta contigo, continuó. Fui ambiciosa. No, peor, fui codiciosa. Pensé que sabía lo que quería, pero en realidad solo quería dinero. Una vida fácil. No me importó cómo ni con quién. Bajó la mirada. Y me equivoqué. Esperé. Sabía que no había terminado. Oscar, dijo, casi con vergüenza. No era dueño de ninguna constructora. Solté una pequeña risa, breve, sin humor. Vaya sorpresa. Ella cerró los ojos un segundo, como si esperara esa reacción. Me mintió, continuó. Todo era mentira. Vivía de aparentar. Me convenció de pedir préstamos, a mi nombre. Decía que era temporal, que iba a invertir, que luego lo pagaría todo. Hizo una pausa. Desapareció. La palabra quedó flotando. Me dejó con deudas. Muchas deudas. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo. Más bien, revelador. La miré de arriba abajo. Ya no era la misma persona que se fue. Pero tampoco era alguien desconocido. Era la consecuencia de sus decisiones. Y ahora estás aquí, dije finalmente. Sí, respondió. ¿Por qué? Porque sé que te hice daño. ¿Y por qué? Dudó. Porque me gustaría arreglar las cosas.
Ahí fue donde algo en mí cambió. No hacia ella, sino hacia lo que estaba pasando. ¿Arreglarlas? Repetí. Sí, dijo, casi en un susurro. Yo, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero... La interrumpí. No, no tienes. Se quedó en silencio. No levantó la voz. No discutió. Solo asintió levemente. Y eso, curiosamente, me molestó más. ¿Sabes qué es lo interesante? Dije, dando un paso hacia ella. Que todo lo que está aquí, hice un gesto alrededor, lo construye exactamente como te dije que lo haría. No respondió. Lento. Reinvirtiendo. Sin gastar en tonterías. Sin buscar resultados inmediatos. La miré directamente. Exactamente lo que tú llamaste mediocre. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Carlos, yo. No, la corté. Déjame terminar. No estaba gritando. Pero cada palabra iba cargada. Te fuiste con alguien porque te daba lo que mi sueldito miserable no te daría jamás. La vi tragar saliva. ¿Y qué te dio? Pregunté. Deudas. Mentiras. Abandono. Di un paso más. Curioso, ¿no? El silencio se volvió pesado. Y ahora vienes aquí, continué, después de que todo salió mal, a pedirme perdón y a ver si puedes recuperar algo de lo que yo construí. Negó con la cabeza. No es por eso. Solté una risa, esta vez más clara. Claro que sí. La miré sin suavizar nada. No volviste cuando yo no tenía nada. No volviste cuando estaba empezando. Volviste ahora. Eso la golpeó más que cualquier insulto. Porque sabía que era verdad. Yo sí te conocí bien, Abigail, añadí. Mucho mejor de lo que tú me conociste a mí. Se quedó completamente en silencio. Te importa el resultado, no el proceso. Te importa el dinero, no cómo se consigue. Y, sobre todo, te importa estar del lado que gana. Sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas. No soy esa persona. Sí lo eres. La respuesta fue inmediata. Sin duda. Sin compasión. Y lo peor es que no supieras lo que hacías, continué. Lo sabías perfectamente. Solo pensaste que ibas a ganar. El silencio fue absoluto. Pero perdiste. Esa palabra cayó con más peso que todas las anteriores. No por cómo la dije, sino por lo que implicaba. Carlos, por favor. Fue la primera vez que sonó desesperada. No tengo a nadie, añadió. Estoy endeudada. Perdí todo. La miré unos segundos. Evaluando. No su situación. Sino lo que yo sentía al respecto. Y la respuesta fue clara. Nada. Ni enojo. Ni tristeza. Ni siquiera satisfacción. Solo distancia. Eso no es problema mío. Se quedó inmóvil. Tú tomaste tus decisiones, añadí. Igual que yo tomé las mías. Me di la vuelta, pero me detuve un segundo. La diferencia es que yo asumí las consecuencias desde el principio. Ahora vete. No quiero volver a verte. Abigail se quedó ahí, inmóvil, como si no terminara de procesarlo. Y entonces, finalmente, se rompió. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Perdón, dijo, con la voz quebrada. De verdad, perdón. Lo siento, repetí. No tengo tiempo para disculpas baratas. Eso fue lo que terminó de derrumbarla. Se llevó una mano al rostro, intentando contener el llanto, pero ya era inútil. Todo lo que había tratado de sostener, orgullo, dignidad, control, se le escapaba en ese momento. No tengo ni para comer, añadió, casi en un susurro. Giré ligeramente la cabeza. Julio, llamé. Uno de los meseros, que había estado observando la escena a distancia sin intervenir, se acercó de inmediato. Sí, jefe. Se detuvo a mi lado,
esperando instrucciones. Señalé hacia Abigail. Dale una orden de 3 de asada a la señorita y acompáñala a la salida. Julio dudó apenas un segundo, quizás sorprendido por el contraste entre la escena y la instrucción, pero asintió. Claro. Ya no intentaba convencerme. Ya no pedía otra oportunidad. Solo, estaba ahí. Rota. Finalmente, dio un pequeño asentimiento, más por inercia que por decisión. Pero cuando Julio hizo el gesto de guiarla hacia la barra, ella negó con la cabeza. No, murmuró. No quiero nada. Ni siquiera levantó la mirada. Se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos y su llanto contenido. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo. Y luego salió. La puerta se cerró detrás de ella. Y con ese sonido, se cerró todo. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Todo bien, jefe? Preguntó Julio. Asentí. Sí. Sigue con lo tuyo. Él no preguntó más. Nadie lo hizo. La vida siguió. Los pedidos continuaron. La gente siguió llegando. Como cualquier otro día. Esa etapa estaba completamente terminada. Horas después, cuando cerré el local, salí al estacionamiento. Ahí estaba mi camioneta. Grande. Imponente. Exactamente como la había querido. Subí, encendí el motor y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante. Pensando. No en Abigail. Sino en todo lo que había pasado desde aquel día en el que se fue. En cada decisión. En cada sacrificio. En cada momento en el que pudo haber sido más fácil rendirse. Y en cómo, al final, todo eso me había llevado exactamente a donde estaba. No por suerte. No por alguien más. Sino por mí. Arranqué y salí del lugar. La ciudad seguía igual que siempre. Pero yo no. Y eso, era suficiente.